Imagina perder a tu madre trágicamente, ser rechazado por tu propio padre y crecer con una constante sensación de abandono. Todo eso antes de cumplir los 18 años. Ahora piensa en cómo ese dolor se transformó en arte, en mensajes de paz que resonaron por el mundo y marcaron a generaciones. Este video revela la trayectoria emocional, artística y política de John Lennon, desde su infancia turbulenta en Liverpool hasta convertirse en un símbolo global de resistencia, amor y contradicción. ¿Alguna vez te has sentido incomprendido, dividido entre la rebeldía y los sueños? ¿Has intentado encontrar tu voz en medio del caos? La historia de Lennon no trata solo de fama y música. Trata de luchas internas, búsquedas espirituales, activismo y errores que muchos prefieren ocultar. Al ver el video hasta el final, entenderás qué fue lo que realmente moldeó a este genio y cómo sus dilemas pueden reflejar los tuyos. Prepárate para un viaje sorprendente, con pasajes poco conocidos, declaraciones polémicas y momentos íntimos que pueden cambiar tu forma de ver el mundo, e incluso de verte a ti mismo. Al fin y al cabo, ¿qué pasa cuando un ícono de la paz vive en guerra consigo mismo? John Winston Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en el Hospital de Maternidad de Oxford Street, en Liverpool, durante un bombardeo aéreo alemán. El Reino Unido atravesaba el apogeo del Blitz nazi y el panorama urbano estaba marcado por la destrucción y una tensión constante. Su madre, Julia Stanley, dio a luz mientras sonaban las alarmas. Su padre, Alfred Lennon, era marinero de la Marina Mercante y, debido a la guerra, estuvo ausente durante gran parte de la infancia de su hijo, lo que debilitó el vínculo familiar desde los primeros años. La prolongada ausencia del padre llevó a la separación de la pareja, agravada por la inestabilidad emocional de Julia. Tras un periodo de indefinición sobre la custodia del niño, John fue entregado a la hermana mayor de su madre, Mimi Smith, quien vivía con su esposo George en una casa suburbana en Mendips, en Woolton. El consejo tutelar autorizó una adopción informal, alegando que Julia no ofrecía condiciones adecuadas para criar al niño. Mimi, de carácter estricto y tradicional, asumió la responsabilidad legal de John, mientras que Julia se mantuvo presente de forma esporádica. A pesar de la separación, Julia desempeñó un papel fundamental en la introducción de John al mundo de la música. Lo animaba a escuchar discos de Elvis Presley y le enseñó sus primeros acordes en el banjo y el piano. Estas interacciones ocurrieron principalmente durante los años de adolescencia, cuando John empezaba a mostrar interés por la música como forma de expresión. El 15 de julio de 1958, una tragedia golpeó a John de forma brutal. Julia fue atropellada por un policía fuera de servicio, cerca de la casa de los Smith. El impacto de la pérdida fue profundo. John tenía 17 años y, hasta ese momento, mantenía una relación afectiva intensa y en crecimiento con su madre. Durante la adolescencia, John Lennon empezó a interesarse profundamente por la música, impulsado por la llegada del rock and roll estadounidense al Reino Unido. A partir de 1955, artistas como Elvis Presley, Chuck Berry y Buddy Holly comenzaron a dominar los gustos de la juventud británica. Lennon, entonces estudiante de la Quarry Bank High School, vio en la música una forma de escapar del conformismo de la sociedad británica de la posguerra. A los 16 años, formó la banda The Quarrymen con compañeros de la escuela. El nombre era una referencia directa a la institución donde estudiaban. El grupo tenía como base el skiffle, un género popular en el Reino Unido en la década de 1950, que combinaba influencias del jazz, el blues y la música folk estadounidense. Usaba instrumentos simples y accesibles, como banjo, tabla de lavar y un contrabajo improvisado. A pesar de sus limitaciones técnicas, el grupo pronto empezó a tocar en fiestas escolares, eventos comunitarios y pequeños escenarios de Liverpool, convirtiéndose en una de las muchas bandas amateur que surgían en ese ambiente efervescente. Fue en una de esas presentaciones en julio de 1957, durante la fiesta parroquial de la iglesia de St. Peter, en Woolton, que John conoció a Paul McCartney. Impresionado por la habilidad de Paul para tocar muchas canciones de memoria y afinar su guitarra, Lennon lo invitó a unirse a los Quarrymen. La entrada de McCartney no solo mejoró el nivel técnico de la banda, sino que también marcó el inicio de una de las asociaciones musicales más productivas del siglo XX.
Poco después, McCartney le presentó a George Harrison. George, que tenía apenas 14 años, impresionó a Lennon con su habilidad para ejecutar solos de guitarra, complejos en autobuses escolares y entre bastidores de conciertos aficionados. Aunque al principio Lennon dudó por la edad de Harrison, McCartney logró convencerlo de aceptarlo en el grupo. A finales de 1959, los Quarrymen ya se habían disuelto formalmente. Pero Lennon, McCartney y Harrison continuaban colaborando musicalmente. La ambición de profesionalizar la banda los llevó a buscar nuevos integrantes y a cambiar de nombre. Tras pasar por varias versiones como Johnny and the Moondogs y Long John and the Silver Beatles, el grupo adoptó su nombre definitivo, The Beatles, en 1960, una combinación de beat, ritmo, y Beatles, escarabajos, que sugería tanto musicalidad como irreverencia. El primer impulso real hacia la profesionalización llegó con la incorporación del baterista Pete Best y la organización de una serie de presentaciones en Hamburgo, en Alemania Occidental. Entre agosto de 1960 y diciembre de 1962, los Beatles realizaron 5 giras por la ciudad, tocando durante horas cada noche en clubes como el Indra y el Kaiser Keller, ubicados en el barrio de San Pauli, conocido por su vida nocturna vibrante y decadente. Durante su etapa en Hamburgo, los Beatles maduraron como intérpretes y se destacaron por su carisma en el escenario y su cohesión instrumental. Fue también en ese periodo cuando adoptaron una estética visual más uniforme, dejando atrás los peinados extravagantes del rockabilly estadounidense, en favor del corte mop top, influenciados por amigos alemanes. De regreso en Liverpool, se convirtieron en la atracción principal del The Cavern Club, donde sus presentaciones regulares entre 1961 y 1962 empezaron a atraer multitudes cada vez mayores. Epstein aportó un aire más profesional a la imagen del grupo, reemplazó a Pete Best por Ringo Starr y los presentó al productor George Martin, de la discográfica EMI. La combinación de carisma, talento y disciplina comenzó a dar sus primeros frutos comerciales. En octubre de 1962, los Beatles lanzaron su primer sencillo, Love Me Do, que alcanzó el top 20 en el Reino Unido. El éxito modesto del single fue suficiente para asegurar la grabación de un álbum completo. A partir de 1963, los Beatles comenzaron a ocupar un lugar central en la cultura popular británica. El lanzamiento del sencillo Please Please Me, seguido por el álbum del mismo nombre, llevó a la banda a la cima de las listas y desató una respuesta pública sin precedentes. En pocos meses, el grupo se convirtió en un fenómeno nacional, con apariciones regulares en televisión, portadas de revistas y giras con entradas agotadas. La expansión internacional fue rápida. En 1964, los Beatles realizaron su primer viaje a Estados Unidos, culminando en una histórica presentación en el programa de Ed Sullivan, vista por cerca de 73 millones de personas. El impacto cultural fue inmediato. No solo dominaron las listas de éxitos, sino que también influenciaron comportamientos, moda e incluso el vocabulario. I Want to Hold Your Hand encabezó los rankings estadounidenses, mientras otros éxitos como She Loves You y Can't Buy Me Love consolidaron la supremacía del grupo en el recién bautizado fenómeno de la invasión británica. Con una agenda agotadora de conciertos, entrevistas y grabaciones, los Beatles produjeron 3 películas entre 1964 y 1965, A Hard Day's Night, Help y Magical Mystery Tour, que, aunque distintas en tono y estilo, funcionaron como extensiones de la imagen pública de la banda. John Lennon, en particular, se destacó como una figura de humor ácido e intelecto agudo, desafiando con frecuencia las convenciones esperadas de las celebridades pop. Sin embargo, el rápido crecimiento de la popularidad también trajo tensiones internas y conflictos con autoridades y sectores conservadores. En 1966, una declaración de Lennon a la prensa británica, afirmando que los Beatles eran más populares que Jesús, provocó protestas en Estados Unidos, incluyendo quema pública de discos en varias regiones del sur. Entre 1965 y 1967,
Los Beatles atravesaron una profunda metamorfosis artística, marcada por un enfoque más autoral, experimental y conceptual en su música. Este proceso coincidió con un periodo de efervescencia cultural global y con un creciente interés de los miembros de la banda por la espiritualidad, la literatura y la psicodelia. John Lennon desempeñó un papel central en esta nueva dirección, aportando composiciones que exploraban estados mentales alterados, recuerdos de la infancia y visiones existenciales. Canciones como Norwegian Wood y Nowhere Man ya señalaban ese giro introspectivo. En el álbum Revolver, lanzado en 1966, Lennon amplió el uso de imágenes surrealistas y estructuras no convencionales. En Tomorrow Never Knows, inspirada en el libro tibetano de los muertos y en el LSD, propuso una ruptura sonora utilizando cintas al revés, voces distorsionadas y un ritmo hipnótico basado en el tambor indio tabla. Esta canción marcó el inicio de una estética psicodélica en el rock británico, influenciando a decenas de artistas contemporáneos. Con el tiempo libre tras abandonar los escenarios, el grupo se dedicó por completo al estudio de grabación como espacio creativo. En 1967, lanzaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerado por críticos e historiadores como un hito en la música popular. Lennon colaboró con canciones como Lucy in the Sky with Diamonds y Being for the Benefit of Mr. Kite, que combinaban elementos del teatro victoriano, collages sonoros y referencias lisérgicas. El álbum adoptó el formato de álbum conceptual, en el que las canciones se presentaban como parte de un espectáculo ficticio, rompiendo con el modelo tradicional de sencillos aislados. Esta transformación creativa también reflejaba el creciente distanciamiento de Lennon respecto a las convenciones sociales y religiosas. Comenzó a consumir literatura de vanguardia, como las obras de Lewis Carroll y James Joyce, además de explorar la meditación trascendental junto al grupo, influenciado por el gurú indio Maharishi Mahesh Yogi. John Lennon conoció a Yoko Ono en noviembre de 1966, en la Galería Índica de Londres, donde ella presentaba una exposición de arte conceptual. El encuentro marcó el inicio de una conexión intensa, tanto artística como personal. Ono, ya consolidada en el circuito de vanguardia, introdujo a Lennon en un universo de experimentación estética y visiones filosóficas poco convencionales. La relación, al principio discreta, pronto se convirtió en el centro de atención de los medios y los fanáticos, especialmente por la manera en que ella comenzó a asistir a las sesiones de grabación de los Beatles, algo inédito y mal recibido por los demás integrantes. La presencia constante de Ono en el estudio agravó las tensiones ya existentes entre los miembros de la banda, aunque muchos críticos y fanáticos responsabilizaron a Yoko por la separación del grupo. La realidad era mucho más compleja. Desde 1967, las diferencias creativas, disputas financieras y conflictos de ego venían creciendo entre Lennon, McCartney, Harrison y Starr. La muerte de Brian Epstein, en agosto de ese año, dejó un vacío de liderazgo que nunca fue ocupado de forma efectiva. Lennon empezó a invertir junto a Yoko en proyectos paralelos que desafiaban los estándares de la industria musical. En 1968, lanzaron el disco experimental Unfinished Music No. 1. Dos vírgenes, cuya portada, donde la pareja aparece completamente desnuda, causó escándalo público y fue censurada en varios países. Musicalmente, el álbum consistía en collages sonoros y grabaciones de flujo libre, desafiando la noción tradicional de música popular. Además de la música, la pareja emprendió acciones de activismo artístico, entre ellas los Bed-Ins for Peace, manifestaciones pacíficas realizadas en habitaciones de hotel durante su luna de miel en 1969, con amplia cobertura de la prensa internacional. Lennon veía estas acciones como una forma de usar su notoriedad con fines políticos y filosóficos, reemplazando los escenarios por entornos simbólicos de resistencia. En 1970, tras meses de crecientes tensiones y proyectos paralelos entre los integrantes de los Beatles, John Lennon comunicó su salida del grupo a sus compañeros, aunque el anuncio público fue hecho por Paul McCartney meses después.
La disolución no fue pacífica. Disputas legales, conflictos por la autoría y desacuerdos empresariales, especialmente en torno a la figura del nuevo representante, Allen Klein, profundizaron el distanciamiento entre los excompañeros. Su primer trabajo oficial como solista, lanzado también en 1970, fue el álbum John Lennon Plastic Ono Band, influenciado por sesiones de terapia primal dirigidas por el psicólogo Arthur Janov. El disco presentaba letras confesionales y emocionalmente crudas. Canciones como Mother, Working Class Hero y God abordaban directamente traumas de la infancia, rechazo materno, crítica a la idolatría y desilusión espiritual. En 1971, Lennon lanzó Imagine, álbum que consolidó su éxito como artista en solitario. La canción que da título al disco, basada en un poema de Yoko Ono e inspirada en el libro Grapefruit, se convirtió en un himno pacifista global, aunque en su momento fue recibida con cierta ambigüedad por su tono utópico y su crítica implícita a la religión, la propiedad privada y los nacionalismos. Además de Imagine, el álbum incluía ataques directos a figuras como Paul McCartney en la canción How Do You Sleep, Srenia dejando en evidencia que las heridas por la separación de los Beatles seguían abiertas. Lennon y Ono continuaron lanzando proyectos conjuntos en los años siguientes, mezclando arte performático, experimentación sonora y mensajes políticos. Trabajos como Sometime in New York City, 1972, abordaban temas como el racismo, el feminismo, la guerra y la justicia social, aunque fueron recibidos con menor entusiasmo, tanto a nivel comercial como crítico. En la década de 1970, John Lennon intensificó su involucramiento con causas políticas, utilizando su visibilidad como una plataforma de denuncia social. Radicado en Estados Unidos desde 1971, él y Yoko Ono se comprometieron activamente en protestas contra la guerra de Vietnam, en defensa de los derechos civiles y en apoyo a causas progresistas. En diciembre de ese año organizaron el evento War is Over, If You Want It, colocando carteles en ciudades como Nueva York, Tokio y París con mensajes pacifistas. Lennon comenzó a participar en manifestaciones, programas de entrevistas y proyectos benéficos, adoptando una postura pública de confrontación con la política exterior estadounidense. La actuación de la pareja llamó la atención del gobierno de Nixon, que veía en Lennon una amenaza por su influencia entre la juventud. En 1972, la Casa Blanca impulsó una campaña para deportarlo, basándose en una antigua condena por posesión de marihuana en Londres. Paralelamente, el FBI, bajo el mando de J. Edgar Hoover, abrió un expediente sobre el músico y comenzó a vigilar sus actividades y llamadas telefónicas. Documentos desclasificados años después confirmaron que Lennon fue objeto de vigilancia sistemática, clasificado como subversivo por su vínculo con grupos contraculturales y movimientos de izquierda. Lennon también se acercó a figuras activistas como Jerry Rubin y Abbie Hoffman, ligados al movimiento YIPI, Youth International Party, que defendía una revolución cultural en Estados Unidos. Incluso llegó a planear una gira nacional con el objetivo de incentivar el voto joven contra Richard Nixon en las elecciones de 1972. Aunque la iniciativa fue cancelada por temores legales y estratégicos, refleja la magnitud del compromiso político del artista. Sus canciones en ese periodo, como Give Peace a Chance y Power to the People, se convirtieron en himnos de protesta utilizados en universidades y manifestaciones públicas. La represión política, sumada a la constante exposición de la vida privada de la pareja, generó un desgaste emocional significativo. Lennon respondió adoptando distintas estrategias, desde la ironía en entrevistas hasta la introspección musical. En 1975, tras una larga batalla judicial, finalmente obtuvo la residencia permanente en Estados Unidos. Entre 1973 y 1975, John Lennon atravesó uno de los periodos más inestables de su vida adulta, una etapa que él mismo denominó como el Lost Weekend. El término hace referencia a un paréntesis de 18 meses, durante el cual se separó temporalmente de Yoko Ono e inició una relación con May Pang, asistente personal de la pareja. Durante ese tiempo, Lennon vivió entre Los Ángeles y Nueva York, inmerso en una rutina de fiestas, consumo excesivo de alcohol y sesiones intensas de grabación con músicos como Elton John, Harry Nilsson y Keith Moon.
A pesar del caos personal, fue un periodo musicalmente productivo. Lennon lanzó los álbumes Mind Games, 1973, Walls and Bridges, 1974, y Rock and Roll, 1975. Este último fue grabado en medio de un proceso legal con el productor Phil Spector, quien había desaparecido con las cintas originales. Walls and Bridges incluyó el éxito Whatever Gets You Through the Night, su único sencillo como solista en alcanzar el primer lugar en las listas estadounidenses durante su vida. La presentación en vivo de la canción junto a Elton John en el Madison Square Garden en noviembre de 1974 marcó su último concierto público. La reconciliación con Yoko Ono ocurrió en 1975, poco antes del nacimiento de su hijo Sean Lennon, el 9 de octubre, fecha que coincidía con el cumpleaños de John. La llegada de su hijo motivó un cambio radical en su estilo de vida. Lennon se retiró por completo de la escena pública y se dedicó a la paternidad a tiempo completo. Durante los 5 años siguientes, vivió en relativo aislamiento en el apartamento de la pareja en el edificio Dakota, en Nueva York, alejado de los medios, la industria musical y los compromisos sociales. También llevó un diario, estudió cocina, veía televisión japonesa con Yoko y escribía canciones en privado, sin prisa por regresar al mercado musical. Documentos y entrevistas posteriores revelaron que, a pesar de la aparente serenidad, enfrentaba momentos de inseguridad, nostalgia y conflictos internos sobre su identidad artística y su relevancia cultural. En 1980, tras 5 años alejado de la industria musical, John Lennon anunció su regreso con el álbum Double Fantasy, grabado en colaboración con Yoko Ono. El proyecto marcó una nueva etapa en su vida, tanto personal como artística. Producido en el estudio Hit Factory de Nueva York, el disco presentaba canciones que retrataban la vida doméstica, el amor en pareja y la experiencia de la paternidad. El álbum fue estructurado como un diálogo musical entre la pareja. Lennon y Yoko alternaban las canciones, ofreciendo visiones complementarias sobre el amor, la rutina y la madurez emocional. Temas como Just Like Starting Over, Woman y Watching the Wheels mostraban a un artista más sereno e introspectivo, alejado de la rebeldía ácida de sus años anteriores. La producción, a cargo de Jack Douglas, apostaba por arreglos limpios, armonías accesibles e instrumentación clásica, buscando una conexión emocional directa con el público. El regreso no fue solo musical, sino también simbólico. Al reaparecer en la escena pública, Lennon se mostraba dispuesto a dialogar con una nueva generación y a reafirmar su relevancia cultural. Su imagen pasó por una transformación, de ícono revolucionario a artista maduro, centrado en la vida familiar y abierto a construir una relación más estable con el público y la crítica. Concedió entrevistas a Playboy, la BBC y Rolling Stone, donde compartió reflexiones sobre espiritualidad, fama y política, además de hablar con honestidad sobre su retiro y los errores del pasado. El lanzamiento de Double Fantasy ocurrió en noviembre de 1980 y recibió críticas mixtas en un principio, aunque tuvo buena acogida comercial. Lennon mostraba entusiasmo por los planes de una nueva gira y ya trabajaba en canciones para un próximo álbum, Milk and Honey. Existía la intención de realizar una serie de conciertos íntimos, donde pudiera mezclar nuevas composiciones con clásicos de su carrera, tanto en solitario como de la época con los Beatles. La noche del 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado por Mark David Chapman en la entrada del edificio Dakota, donde vivía con Yoko Ono en Nueva York. Horas antes, Lennon había autografiado un ejemplar del álbum Double Fantasy para Chapman, quien lo esperó tras una sesión de grabación. Al acercarse a la entrada del edificio, Lennon recibió 5 disparos por la espalda. Fue trasladado de urgencia al Hospital Roosevelt, pero llegó sin vida. Tenía 40 años. El crimen tuvo una repercusión inmediata y global, con cobertura ininterrumpida de los medios y manifestaciones espontáneas de luto en todo el mundo. Chapman, un exseminarista y guardia de seguridad hawaiano, alegó haber asesinado a Lennon en busca de notoriedad y lo acusaba de hipocresía, citando fragmentos del libro El Guardián entre el centeno como justificación. A pesar de su comportamiento tranquilo y cooperativo tras el crimen, su motivación conmocionó al público y generó debates sobre el culto a las celebridades, la salud mental y la violencia urbana.
Chapman fue condenado a cadena perpetua y permanece encarcelado hasta hoy, con múltiples solicitudes de libertad condicional rechazadas. La noticia de la muerte de Lennon se difundió rápidamente. Multitudes se reunieron frente al Dakota y en Central Park, donde días después se realizó una vigilia silenciosa con la participación de miles de personas. En ciudades como Londres, Tokio, Sao Paulo y Moscú, los fanáticos organizaron homenajes improvisados con velas, flores y música. La conmoción colectiva no se limitó al mundo de la música. Políticos, artistas y líderes religiosos expresaron sus condolencias. El entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, afirmó que el mundo perdió a un poeta de la paz. La muerte de Lennon interrumpió abruptamente una trayectoria de reinvención artística y personal. Más que una estrella del pop, era visto como una figura que había trascendido la música, articulando ideas de cambio social, espiritualidad y libertad individual. El impacto de su ausencia se sintió en múltiples generaciones, y su pérdida pasó a simbolizar el cierre de un ciclo junto al optimismo cultural de las décadas anteriores. John Lennon no fue solo uno de los pilares de los Beatles, ni uno de los nombres más importantes de la historia de la música. Se convirtió en el símbolo de una era que se atrevió a soñar con un mundo distinto. Sus canciones siguen resonando en las calles, en los auriculares y en las manifestaciones, cargando mensajes que resisten al paso del tiempo. Pero ante todo lo que construyó y lo que fue brutalmente interrumpido, queda una pregunta inevitable. ¿Lennon fue realmente un mártir de la paz o un blanco del sistema al que tanto desafió? Quiero saber tu opinión. ¿Crees que la muerte de John Lennon fue solo el acto de un fan perturbado o hay algo más detrás del silencio de un ícono? Déjalo en los comentarios. Abramos este debate. Y si te gustó este viaje profundo por la historia de Lennon, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí vamos más allá de la superficie para contar historias que realmente invitan a reflexionar. Si no te suscribes, corres el riesgo de perderte los próximos capítulos de una cultura que sigue latiendo. Nos vemos en el próximo video.